Muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradezco a los organizadores de este evento académico del quinto simposio del Grupo de Estudios Latinoamericano de Linfoproliferativos por permitirme estar con ustedes en los siguientes minutos hablando sobre el manejo del linfoma difuso de células grandes B del anciano. Esta es la agenda para estos minutos, un poco de generalidades, hablar de la fragilidad, comorbilidades, cuáles son los esquemas de tratamiento y las conclusiones. Empezaremos por definir el linfoma difuso de células grandes B como el más frecuente linfoma no Hodgkin de células B en ambos géneros, en todas las edades, y vemos que prácticamente en Latinoamérica, pues las tasas de incidencia son entre 6.2 hasta 3.2 por cada 100,000 habitantes, un poquito menor que lo que se ve en Estados Unidos y Europa, pero esto también probablemente tenga que ver con los registros que tenemos del río Bravo hacia abajo. Sabemos que esta entidad, como comentaba ya, tiene una incidencia de 6.3 por 100,000 y un poco mayor en Europa, 8.3 por 100,000. Esto va a incrementar con la edad de 45 por 100,000 a los 60 años, así es, 12 por 100,000 en mayores de 80 años. La mayor parte de estas neoplasias se ven en mayores de 65 años, en quienes la reserva medular puede ser ya un problema y tienen problemas también de comorbilidades. Y recordar que la esperanza de vida alcanzará los 85 años para mujeres y 80 para varones en el año 2023. Así podemos decir que esta neoplasia de células grandes B maduras forma parte de este grupo de padecimientos linfoproliferativos y requiere para su diagnóstico inmunohistoquímica, FISH y muy importante el análisis a nivel de MYC, BCL2 y BCL6 porque el 40% de ellos pueden llegar a fallar en primera línea. Hablando de fragilidad y comorbilidades. Bueno, aquí les presento a ustedes a don Juan Carulla. Es un eh, eh, muy alegre barcelonés. Él tiene un piso pequeño, pero lo notable en él es que teniendo 100 años, pues tiene un roof garden del cual prácticamente siembra todos sus vegetales y él está totalmente activo a los 100 años que cumplió en junio de este año. Y no es lo mismo tener a un adulto mayor como don Juan, a un paciente que tenga menor edad y que se encuentre con comorbilidades y en silla de ruedas. De ahí la importancia de poder evaluar cuál es el impacto de una enfermedad crónica y la dependencia funcional al envejecer en sistemas de salud. Este problema ha sido analizado por diferentes foros y sabemos que todo lo que se refiere al aumento de necesidades de salud, utilización de servicios y costos asistenciales, pues esto van a tener impacto directamente en un sistema formal de salud y por ello la importancia de evaluar la fragilidad y el manejo de comorbilidades en diferentes neoplasias hematológicas. Este artículo, que tiene ya algunos años, evaluó diferentes escalas de comorbilidades y escalas de fragilidad y en particular voy a mencionar un poquito esta que es la escala geriátrica, que es una escala que tiene 30 ítems y cubre básicamente 8 dominios en relación a la medicación, al estado de salud, nutrición, estado mental y comorbilidad. Y se las muestro en particular también junto con la G8, que tiene un número menor de ítems a evaluar y que tienen que ver con la ingesta alimenticia, la pérdida de peso, la movilidad, la función neuropsicológica, masa corporal, el número de fármacos que está tomando la persona y el estado de salud autorreportado y también esto en relación con la edad, porque estas son las que se han utilizado básicamente en pacientes hematológicos. Aquí tenemos un estudio presentado ya hace algunos años donde se evaluó cuál era el impacto de hacer este análisis a través de la escala G8 en relación al tratamiento y eventos adversos en pacientes con linfoma difuso de células grandes B adultos mayores, donde vemos que cuando la escala G8 es normal y reciben el tratamiento estándar, pues la supervivencia es muy buena. Sin embargo, cuando se da un tratamiento estándar en alguien que tiene ya una alteración a través de esta escala que evalúa fragilidad, o bien no se omite el ajuste de tratamiento, pues vean que la supervivencia pues es muy importante de forma negativa y esto a un tiempo corto, a un tiempo de un año.
Por lo tanto, es muy importante que nosotros evaluemos realmente cuál es el estado funcional de nuestros pacientes y esto en función de los eventos adversos. Estos son los resultados de un estudio retrospectivo de casi 400 pacientes adultos mayores de 65 años con difuso de células grandes B. Es un hospital universitario japonés. Tenemos aquí 3 columnas, una donde están incluidos todos los pacientes, aquellos pacientes que tuvieron eventos adversos y los que no tuvieron eventos adversos serios. Y vemos que cuáles son las diferencias entre presentarlos y no en este tipo de población. Bueno, vemos que los estadísticamente significativos fueron el desempeño físico, el tener involucro de 2 o más sitios extranodales, la albúmina está valorada por rango, sobre todo aquellos con albúmina baja, y también la presencia de esta alteración a nivel de esta escala G8. Y esta es la frecuencia de eventos adversos en aquellos pacientes que tenían una escala de G8 menor a 11 puntos o los que tenían mayor a 11 puntos, pues vemos cómo el número de ciclos fue completamente diferente. Tenemos también esta otra escala, que es una escala geriátrica simplificada en pacientes con linfoma difuso de células grandes B, es un estudio italiano, en el cual ellos estudiaron de manera prospectiva más de 1,100 pacientes, promedio de edad 76 años, y los dividieron en 2 grupos: dosis completas, aquellos que recibieron de 6 a 100%, y dosis reducidas menor del 70%. Y esto fue validada con otra corte de pacientes, 456 casos de estos países en este número de pacientes. Tenemos aquí el total de pacientes que se consideraron no fit, frágiles y el total. Vemos aquí la edad, que no fue tan diferente, discretamente mayor en el grupo frágil, 84 como mediana de edad, etapa clínica y los síntomas B. Cuando se hace una evaluación, ellos tomaron o lograron identificar 3 grupos: la primera en la corte de más de 1,100 pacientes, la parte prospectiva, que es la parte de entrenamiento, y encontraron que tener ninguno o uno de estos factores nos daba un pronóstico, pues bueno, uno intermedio cuando tenían de 2 a 6, y cuando tenían más un pronóstico y una evolución desfavorable. Y esto en la corte que se evaluó de pacientes de 3 países, de más de 400 pacientes, pues vemos que prácticamente se comportaron igual. En el Instituto Nacional de Cancerología hicimos hace algunos años una corte y una escala pronóstica en pacientes que tuvieran mayor de 65 años y tuvieran diagnóstico de linfoma difuso de células grandes B, donde básicamente nuestros factores pronósticos fueron la presencia de ECOG, y cada una de estas escalas de ECOG nos daba un puntaje diferente: beta 2 microglobulina normal 1 punto, elevada 2 puntos, ausencia de enfermedad voluminosa 1 punto, sí 2 puntos, y hemoglobina mayor de 10 gramos 1 punto, menor 2 puntos. Y dependiendo de esto y la suma de puntos, pues nosotros pudimos obtener 3 categorías de pacientes: riesgo bajo, menos de 5 puntos, con supervivencia a 3 años del 80%, como podemos ver en esta gráfica; riesgo intermedio 6 puntos, con supervivencia a 3 años, que podemos ver aquí de un 55%, que se mantenían posteriormente estables; y más de 6 puntos con supervivencia a 3 años de poco menos del 20%. Esta corte requiere aún ser validada. Y bueno, más recientemente se ha descrito este nomograma dinámico para adultos mayores con linfoma difuso de células grandes B, en la cual se incluyeron este número impresionantemente grande de pacientes. Es un estudio chino del Hospital Universitario de Pekín. Se tomaron datos de SER y se evaluaron muerte temprana y muerte por neoplasia, y dentro de estos los factores importantes fueron la etapa avanzada, no casados sobre todo por pacientes o por personas que no tenían un tipo de apoyo familiar, y en función del tipo de tratamiento. ¿Qué es lo que tienen en común estas escalas? Porque cada una nos valora poblaciones diferentes y en realidad no hay una comparación face to face dentro de cada una de ellas. En común, edad, desempeño físico, en menor proporción hemoglobina, albúmina,
y en algunas otras escalas beta 2 microglobulina y presencia de sitios extranodales. Pero dentro de todas estas, sin duda, lo más importante que se ha demostrado y de manera consistente es el desempeño físico de este grupo etario. En cuanto a esquemas de tratamiento, pues sabemos que desde hace ya mucho tiempo el estudio GILA demostró que la adición de rituximab a la combinación de ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona, pues tenía un impacto importante en la supervivencia, no solamente libre de progresión, sino también en la supervivencia global, inicialmente a 2 años, 70 contra 57%, con la adición de rituximab. Y en este estudio GILA se incluyeron adultos mayores. Un grupo importante de esta población fue hasta de 80 años. El seguimiento a mayor plazo de este mismo estudio confirmó el beneficio de la adición de rituximab a este esquema combinado, teniendo tasas de respuesta completas de 75 contra 63% y a un seguimiento de 10 años, la supervivencia libre de progresión de 20 contra 36.5 en el grupo tratado con anticuerpo monoclonal y la supervivencia global también de un 43 contra 27% en el grupo que sí recibió el tratamiento con monoclonal. Posteriormente, bueno, pues empezó a dar R-Shock a muchos adultos mayores, sin embargo, sabemos que la frecuencia de complicaciones y de mortalidad es mayor que aquellos grupos que son adultos no mayores o adultos jóvenes. Entonces, hace ya casi 12 años se publicó este esquema de tratamiento que es el R-Minichoc, donde se ajusta la dosis de ciclofosfamida, doxorubicina y vincristina para adultos mayores. Y nosotros vemos aquí que, bueno, esto tuvo un impacto positivo en la supervivencia. Sin embargo, durante los primeros meses existe un decremento importante de en la supervivencia, y esto es porque algunos pacientes no logran tener respuesta completa al tener esta disminución de los 3 fármacos en cuanto a la intensidad de dosis. Esta es una tabla que nos muestra o trata de resumirnos diferentes estudios, la mayoría de ellos retrospectivos, donde en algunos sí lograron tener una evaluación geriátrica y son prospectivos, con diferentes modificaciones de dosis, tratando de dar ajuste de dosis de antraciclina, evitar la antraciclina, utilizar doxorubicina liposomal pegilada o comparación con R-Minichop, con dosis disminuidas de doxorubicina o únicamente sin doxorubicina, con estas tasas de respuesta global del 60 hasta el 87% y supervivencias, como vemos aquí, a corto seguimiento en promedio de 3 años, alrededor del 60%. En este estudio realizado en el Instituto Nacional de Cancerología hace ya algunos años, nosotros vimos que en realidad dar R-CHOP, RCBP, es decir, sin antraciclina, o disminuir el 50% de la antraciclina, como podemos ver en estas curvas, pues prácticamente no tuvo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la supervivencia, por lo que para la institución consideramos que el RCBP, el R-Minichop y la disminución únicamente de la dosis de antraciclina son esquemas equivalentes. En este estudio presentado por el Hospital Universitario de Pekín en difusos mayores de 80 años, vemos que son 46 pacientes, la mayoría en etapas avanzadas, como las que vemos nosotros en Latinoamérica, muchos con enfermedad extranodal. Casi una tercera parte de ellos son dobles expresores y respuesta global 63%. ¿De qué va a depender esta respuesta global? Pues ellos siguen demostrando que el incluir antraciclina tiene un impacto en la respuesta global y en la supervivencia global a 3 años. Estos son los resultados de un estudio latinoamericano que se encuentra ya prácticamente en vías de publicación y que se encuentra ya en línea, que nos habla sobre la experiencia del mundo real en pacientes con difuso de células grandes B en Latinoamérica, pacientes adultos mayores de 80 años, donde
pues el objetivo fue tratar de conocer en el mundo real cuáles son los tratamientos utilizados, respuesta, toxicidad y supervivencia, y se incluyeron pacientes de todos estos países. 18 hospitales ubicados en estos países. Podemos ver aquí los esquemas de tratamiento que fueron R-CHOP en dosis estándares, con 50% de la antraciclina, R-miniCHOP con disminución de las dosis de ciclofosfamida, doxo y vincristina, como se hizo en el estudio original, y aquellos pacientes que, bueno, no recibieron antracíclico. Para fines de este estudio se incluyeron 194 pacientes, edad promedio 83 más o menos 4 años, el rango de 80 a 97. La mayor parte de ellos tenían comorbilidad y dentro de estos la comorbilidad más frecuente fue diabetes mellitus. En más de la mitad de los pacientes fuera combinada o aislada y en combinación con hipertensión, dislipidemia, cardiopatía isquémica o hipotiroidismo en algún caso aislado. Vemos aquí la distribución desde el punto de vista de factores clínicos, prácticamente fue igual la distribución hombre-mujer, como les había comentado, edad promedio de 83 años, deshidrogenasa láctica incrementada en más de la mitad de los pacientes, a pesar de ser pacientes que tenían por lo menos 80 años, recordar que este es un estudio retrospectivo, el 80% de ellos tenían un ECOG 0 a 2, la mitad tenían involucro a sitios extranodales, una tercera parte tenía enfermedad voluminosa y hubo un caso en el que no se documentó si tenía o no enfermedad voluminosa. En cuanto a etapa clínica, la mayor parte, 2/3 partes de ellos, en etapas avanzadas. Por índice pronóstico internacional, tenemos aquí la proporción, vemos que prácticamente un 40% son entre riesgo bajo e intermedio bajo y el restante 58% intermedio alto a alto, y de acuerdo con la célula de origen centrogerminal, el 45%, 42% no centrogerminal y no realizado en un 13% de los pacientes. Y vemos aquí como una tercera parte de ellos se consideraron fit, de tal forma que recibieron R-CHOP, 38% R-miniCHOP y un 8% no recibió rituximab. Este esquema no fue asignado de forma aleatoria, sino fue dado por el médico tratante. Recordar que este es un estudio retrospectivo y en realidad hacemos esta comparación retrospectiva de los resultados sin que esto haya sido de ninguna forma aleatorio. Tenemos aquí nuevamente el número de pacientes en cada uno de los esquemas. Vemos que aquellos pacientes que recibieron antraciclina tuvieron mejor respuesta, igual antraciclina y rituximab, en comparación con aquellos que no tuvieron rituximab, que fue apenas de un 27%. El número entre paréntesis corresponde al porcentaje, el número sin paréntesis corresponde al número de pacientes. En cuanto a complicaciones, sí, el dar R-CHOP en dosis completas tuvo mayor frecuencia de neutropenia grado 3, 4 sin fiebre y de neutropenia febril en comparación con los esquemas que recibieron reducción y ajuste de dosis. Si pasamos a la parte de recaída, vemos que la recaída fue prácticamente igual en estos esquemas. No hubo diferencias estadísticamente significativas, por lo tanto aquí no aparece una P. En cuanto a mortalidad, fueron similares y a la muerte por linfoma difuso de células grandes B. Estas son las curvas de supervivencia. Vemos aquí en esta parte superior la supervivencia global para todo el grupo de pacientes de acuerdo a tratamientos y hubo diferencias en cuanto a los esquemas. Lo único que mostró menor supervivencia fue el no haber recibido rituximab. Aquellos pacientes que completaron tratamiento tuvieron mejor supervivencia en comparación con aquellos que no lo completaron, asimismo como aquellos pacientes que fueron hospitalizados tuvieron menor supervivencia, que fue 20% a 60 meses, en comparación con 60% al mismo tiempo de seguimiento en aquellos que no tuvieron hospitalización por ninguna causa. En conclusión, pues la comorbilidad más frecuente ha sido diabetes mellitus. La principal toxicidad que requirió hospitalización fue neutropenia febril. Respuesta completa lograda en más de la mitad de los pacientes. Mayor supervivencia en pacientes que completaron tratamiento. Los adultos mayores con difuso de células grandes B en Latinoamérica, de acuerdo a esta evaluación retrospectiva, tienen una supervivencia similar
a lo reportado en estudios clínicos y es necesario continuar con estudios colaborativos y el análisis prospectivo en esta población. Con esta diapositiva termino mi presentación y reitero mi agradecimiento al comité organizador por permitirme presentar los datos de nuestro grupo cooperativo. Muchas gracias.